comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidas y bienvenidos a su programa favorito, Derecho a la Radio. Como cada miércoles en punto a las 20 horas nos encontramos transmitiendo desde el 94.9 Universo FM, la estación de la Universidad de Colima, pero también lo hacemos a través de las redes sociales de la Facultad de Derecho, del Facebook oficial y nuestro canal de YouTube, Facultad de Derecho UCOL. Y como bueno, cada programa se encuentra con nosotros nuestra querida amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, ¿cómo te encuentras? Muy buena noche. Hola Enoch, muy bien, buenas noches, te saludo a ti con mucho gusto, por supuesto, y también a nuestra audiencia, a quienes además invitamos a sintonizar la retransmisión de este programa todos los sábados en punto de las 2:30 horas. ¿En dónde? En la estación radio de la Universidad de Colima, Universo 94.9. El día de hoy vamos a abordar el tema revocación de mandato. Así es, un tema muy interesante, pertinente, que está todavía en la agenda pública, está justamente el motivo de interés de la ciudadanía por el ejercicio que se está solicitando para el presidente de la República a partir de una serie de discusiones legales y constitucionales, pero bueno, no me adelanto porque eso se abordará justamente en la sección editorial y en la entrevista. Y bueno, vamos a iniciar nuestro programa como tradicionalmente lo hacemos con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien nos compartirá la editorial de este programa. Adelante, doctor Méndez, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, pues el tema justamente es la revocación de mandato. La revocación de mandato no es algo totalmente nuevo en México, pues antes de establecerse en la Constitución Federal, ya se encontraba prevista en las constituciones locales de distintas entidades federativas, ya respecto a autoridades estatales o ya respecto a autoridades municipales. Entre esas entidades federativas se encuentran Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Yucatán, entre otras. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos de Chihuahua y Yucatán, consideró en su momento la revocación de mandato en esas entidades como inconstitucional, porque no estaba prevista en la Constitución Federal. El constitucionalista Cárdenas Gracia, sustentado en los análisis del teórico de la ciencia política Juan Linz, afirma que la importancia de la revocación de mandato reside en que es un diseño constitucional para el control del poder presidencial que al nacer de la democracia representativa convierte a la revocación de mandato también en instrumento de democracia representativa, aun cuando Cárdenas Gracia la considera como instrumento de democracia participativa o directa. Sin embargo, la democracia participativa es justamente participar directamente en la gestión de los asuntos públicos, a diferencia de la democracia representativa en que mediante elección positiva, cuando se elige al mandatario, o mediante elección negativa, cuando se revoca el mandato, generándose con este último condiciones más democráticas en los mecanismos de democracia participativa para que sean efectivos cuando el gobernante revocado era un obstáculo para ello. A partir de la teoría de Linz podemos decir que la revocación de mandato flexibiliza los sistemas presidenciales que se caracterizan por su rigidez autoritaria, siendo dicha revocación para la sociedad un derecho humano de carácter democrático como expresión de soberanía popular y para el gobernante un deber constitucional de someterse a dicha revocación cuando la sociedad lo requiere. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho, por la lectura de esta editorial. Es momento de continuar con la entrevista de hoy. Así es, Bárbara, y tenemos un súper invitado, una persona que ha colaborado con nosotros ya en otros programas, y le agradecemos que participe con nosotros también en esta emisión tan importante, en este tema tan relevante como es la revocación de mandato. Y bueno, presento al doctor Fernando Barrientos del Monte, quien es profesor titular de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato, a quien le reiteramos nuestro agradecimiento por estar con nosotros. Bienvenido a este su programa, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Un saludo a la maestra Bárbara Mancera,
al doctor Enoch, y muchas gracias de nuevo por la invitación a su importante programa en la Universidad de Colima. Doctor, ¿puede comentarnos a nosotros, a la audiencia, en términos de nuestra Constitución, en qué consiste la revocación de mandato? Bueno, la revocación de mandato es esencialmente un mecanismo para controlar al Ejecutivo y se considera que es parte, digamos, de los mecanismos de accountability vertical. Esto es, desde la ciudadanía hacia el poder. Existen varios instrumentos de control del poder, ¿no? Y que van a variar dependiendo la forma de gobierno, quiénes la activan y cuáles son los efectos que tienen. Hay otras formas también de revocar el mandato, que es los que regularmente conocemos, que es como el juicio político, por ejemplo, ¿no? Pero ese es un mecanismo de accountability horizontal, se hace entre los poderes. La diferencia con la revocación del mandato es que viene de la ciudadanía hacia arriba, entonces hacia las élites, hacia quien detenta el poder. La revocación del mandato tiene un carácter plebiscitario porque precisamente se está convocando o se está consultando a la ciudadanía sobre un asunto importante que tiene que ver con destituir, en este caso, a un poder ejecutivo. Por supuesto que la revocación del mandato adquiere relevancia cuando estamos hablando de la figura presidencial, porque si bien existen en países y en otras legislaciones revocación de mandato a nivel subnacional o estatal, no tiene tanta relevancia como cuando se habla del presidente. En el caso específico de México, en México se introdujo hace poco, en el 2019, para no equivocarme en las fechas, pero no tiene mucho, se hizo una reforma constitucional y se modificó el artículo 35 constitucional. Y en la fracción 9ª se señala que la revocación del mandato puede operarse si lo solicita el 3% de los electores. Recordemos que en esa reforma se introdujeron algunos mecanismos de participación, de democracia directa, ¿no? Como la consulta y demás, que ya se venían operando o más bien se venían pensando desde años anteriores. En esta reforma lo que se hace es incorporar la revocación del mandato y se pide que sean los ciudadanos quienes la activen, el 3% de los electores, pero que este 3% de los electores que estén en la lista nominal de electores deben estar distribuidos en 17 entidades y al menos en esas 17 entidades también se expresen el 3% de cada uno de estos, ¿no? Como sabemos, ya se ha discutido un poco últimamente en los medios, se puede solicitar solamente durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año presidencial. Esto sería entre los meses de enero y marzo. Las firmas se recaban un mes previo a la posible convocatoria. La convocatoria queda en manos del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral tiene 30 días para convocar una vez que ha recibido la solicitud y que se comprueba que esa solicitud cumple con los requisitos constitucionales. Y el proceso se llevaría el siguiente domingo después de 90 días posteriores a la convocatoria. Una cosa muy importante y que nos puede servir para comparar con otras experiencias es que cuál es el efecto, más bien, qué se requiere para que tenga efectos la revocatoria, ¿no? Es decir, pedir la revocación del mandato del presidente del turno. Bueno, para que tenga validez, al menos en el diseño institucional de México se pide que haya votado, que haya participado el 40% de la lista nominal y que hayan votado por el sí el 50% más 1. Es decir, no solamente se trata de que vayan a votar, sino que debe ser una mayoría absoluta la que solicite esto. ¿Por qué es importante señalar eso? Porque en otros países se solicita más número de ciudadanos que vayan a votar, o que la soliciten, perdón. Hay algunos países que piden, por ejemplo, el 15%, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador también sucede lo mismo, pero por ejemplo, en Venezuela se solicita que sea el 20%. Aquí estamos pidiendo el 3% con una distribución territorial, 17 estados, donde también sea el 3% de la lista nominal al menos, ¿no? Y otra cosa muy importante, aquí se está solicitando que para que sea vinculante, que vote el 40%, pero que de ese 40% o más que se esperaría,
haya votado el 50% más uno por el sí, ¿no? Es decir, por la revocación. En otros países lo que se pide es que el número de personas o de votos recibidos para la revocación sea superior a los votos que recibió el gobernante electo. ¿Por qué razón es importante señalarlo? Porque lo que se está haciendo aquí, y tiene una lógica, digamos, negativa, se le está pidiendo a los ciudadanos que hagan un juicio negativo sobre algo que ya pidieron anteriormente o ya se expresaron anteriormente. Es decir, están pidiendo que se le revoque el mandato a una figura importante como es la figura presidencial, que fue elegida también democráticamente. Entonces, por eso es importante los porcentajes que se solicitan de participación ciudadana. Ahora, doctor, en el último minuto que nos queda antes de cerrar este primer bloque, la pregunta sería, entonces, ¿la revocación del mandato es una figura de democracia participativa o representativa? Es esencialmente un mecanismo de democracia participativa, porque viene de la ciudadanía hacia el poder. El problema con esto es quién la activa y cómo la activa, porque si bien es cierto que está pensada para que la ciudadanía se exprese, ¿no? Ya decía yo de manera negativa, el problema es que por lo regular quienes la activan son las élites y los partidos. Entonces está diseñado como mecanismo de democracia participativa, pero termina siendo como un mecanismo de control de las élites de los partidos sobre el poder. Y bueno, justamente sobre lo que comentaba, ¿quién activa esta revocación de mandato? Y bueno, quisiera plantearle, ¿la revocación de mandato es un derecho político electoral solo de ciudadanía o también de los partidos políticos o de uno o de otro? Es una pregunta interesante porque es lo que se ha estado discutiendo en los últimos meses en México y sobre todo en las últimas semanas. Si es un mecanismo de democracia participativa, por esencia es un mecanismo que solamente correspondería a la ciudadanía. El problema, como todo mecanismo de democracia participativa, es que la ciudadanía es un concepto genérico y para activar cualquier mecanismo requiere organizarse. Y entonces muchas veces estos mecanismos terminan siendo operados por los partidos políticos o las élites políticas. Y las élites pueden ser de diverso tipo, pueden ser empresarios, organizaciones. En otros países terminan siendo, desafortunadamente, hasta los grupos, hasta los militares o la iglesia, ¿no? O sea, es cierto, es un mecanismo de democracia participativa, está dirigido a que sea la ciudadanía la beneficiaria o quien lo opere, pero a la larga termina siendo por la misma política operado por las élites y los partidos. Ahora, doctor, este mecanismo de revocación de mandato es aplicable a todos los cargos de elección popular. Bueno, hay países en los cuales se aplica para presidente como para cargos legislativos y para cargos de, digamos, lo que serían los gobernadores, ¿no? Al nivel subnacional. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En Bolivia, cuando se aplicó en el 2008, si no mal recuerdo, se aplicó tanto para gobernadores como para el presidente. En ese momento era Evo Morales. Y la mayoría de quienes estaban en esa lista pues mantuvieron el cargo, pero 2 o 3 fueron revocados. En ese momento, en California, en unos 5 días, se va a llevar a cabo también una revocación para el gobernador de California. El problema, y tiene que ver con lo que preguntaba la maestra Mancera, es que quienes han activado este mecanismo en California lo ha hecho el Partido Republicano para ir en contra de un gobernador demócrata. Y además las consecuencias, que ya hablaremos más adelante, pues son graves porque en realidad lo están revocando por el manejo de la pandemia. Y quienes están solicitando la revocación del mandato son élites políticas californianas que son antivacunas, antimascarillas, antimedidas de control de la pandemia. Entonces, es allí cuando nos damos cuenta, cuando este mecanismo, si bien es de la ciudadanía y es para la ciudadanía, puede terminar también revirtiendo lógicas democráticas, ¿no? Entonces, sí se puede aplicar. De hecho, ya lo decían hace rato al inicio, existen estados que lo contemplan, ¿no? Como Oaxaca, Zacatecas, Baja California, Guerrero, pero no se había regulado y porque se había considerado incluso inconstitucional, que ahí también es una cuestión de cómo vemos nuestro federalismo, ¿no?
teóricamente no debería ser inconstitucional porque es un mecanismo de democracia directa que es propio de cada unidad subnacional. Doctor, bueno, ya nos queda poco tiempo para la entrevista, pero quisiera plantearle una última pregunta. ¿Cuáles son entonces las consecuencias jurídicas de que se logre o se lleve a cabo esta revocación de mandato? Bueno, esencialmente, pues lo que la misma legislación señala es que viene una sustitución del presidente, ¿no? Es decir, lo que nos dice la misma Constitución y la ahora ya ley reglamentaria que se acaba de aprobar, lo que nos dice es que viene una sustitución del Ejecutivo y no es tan complicado porque el artículo 84 contempla, ¿no? En este caso, si hay una ausencia del presidente por medio de la revocación, quien asume el poder sería el presidente de la Cámara de Diputados, pero el Congreso tiene que elegir a quien nombrará para terminar el periodo constitucional. Y eso va a depender o va a generar muchos elementos políticos, ¿no? Es decir, quién tiene la mayoría, quién es la persona que debería ocupar ese cargo, si esa persona tiene, digamos, el respaldo de su partido, pero no solamente su partido, sino de la oposición, y además si tiene, digamos, las capacidades políticas para conducir y terminar un periodo pues que ha sido puesto en duda, ¿no? Entonces, también es cierto que lo que no hemos pensado muchas veces es ¿qué hace la persona que es revocada? No es cualquier cosa sacar a un presidente que ha sido votado con una mayoría y que pensemos que tranquilamente va a dejar el poder, ¿no? Y que no hay gente que esté atrás de él pidiendo que no se vaya. Entonces, las consecuencias jurídicas son relativamente simples, porque afortunadamente estas leyes nos señalan el camino que se sigue, ¿no? El problema son las consecuencias políticas y no sabemos hasta cierto punto en qué medida el sistema político va a poder procesar esas consecuencias jurídicas políticamente, ¿no? Por así decirlo. En otros países, cuando se activó, por ejemplo, en Venezuela y en Bolivia, la revocación del mandato, fueron los presidentes que de manera, digamos, utilizando sus redes, sus partidos y sus bases, promovieron la revocación del mandato, pero en realidad estaban promoviendo su ratificación, ¿no? Nadie se da, como se dice en el argot popular, un tiro en el pie. Cuando existe esto tiene algunas intenciones. Entonces, sí hay que ser conscientes de que por mucho que sea un mecanismo de democracia participativa, puede tener consecuencias políticas que pueden poner o generar inestabilidad en el sistema político si no se opera muy bien. Bueno, doctor, nos quedan unos últimos segundos antes de terminar el espacio de la entrevista. ¿Gusta formular alguna conclusión? Bueno, primero agradecerles como siempre su invitación, es un gusto platicar con ustedes y bueno, que estemos al pendiente de lo que va a seguir, porque de hecho sabemos que acaba de emitirse la ley reglamentaria, que existen intenciones de actores políticos por operar este mecanismo de democracia participativa, que sí puede ayudar a la ciudadanía, digamos, a fortalecer la democracia, pero que también puede tener consecuencias negativas si no se piensa, no se operacionaliza bien, no tanto en el ámbito jurídico, que afortunadamente está bien pensado, pero en el ámbito político y que puede desestabilizar el país si no está bien operado. Bueno, pues agradecemos, momento de despedirnos, agradecemos al doctor Fernando Barrientos del Monte, profesor titular de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Qué tema tan interesante, Bárbara, el que se ha abordado, la revocatoria de mandato. Sin duda nos deja incluso con mayores inquietudes estar atentos a lo que sucede en la política nacional, estatal, por supuesto, en esta temática. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y bueno, ahora continuando con el programa, presentamos al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores. Él es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien el día de hoy nos hablará acerca de las sucesiones, tema en continuación, justamente con el tema de la semana anterior. Bienvenido, maestro.
Maestra Bárbara, buenas tardes, buenas noches, doctor Enoch. Un gusto poder saludar a todos nuestros radioescuchas. En efecto, vamos a continuar hablando sobre las sucesiones. En este momento hablaremos sobre aquellas que se dan a partir de la generación de un testamento, ¿sí? Estaríamos hablando precisamente el día de hoy, ¿qué pasa si se otorga un testamento y cómo podemos hacer o llevar a cabo el procedimiento para poder lograr esa transmisión de bienes, derechos y obligaciones de la persona que tras su muerte quedaron en una incertidumbre? Ahora, licenciado, una pregunta recurrente que tienen nuestros radioescuchas es, ¿cuáles son los requisitos o documentación que se tendría que presentar para solicitar la sucesión testamentaria, por ejemplo, ante un notario? Aquí es muy importante establecer que ante un notario es un trámite más rápido que ante un juez, por la carga pudiéramos hablar, y hay un requisito indispensable, que es que la voluntad de quienes han sido nombrados herederos o legatarios estén de acuerdo como tal. Una vez estando de acuerdo y siendo mayores de edad, que es otro requisito, tendrán que concurrir ante el notario a acreditar el fallecimiento de esta persona mediante esta acta de defunción y establecer su voluntad o su expresión de que quieren llevar a cabo el proceso de sucesión. Oiga, maestro, y bueno, en el caso de que pues yo presente el acta de defunción, acuda ante el notario y demás, pero los demás herederos nombrados en el testamento no se presentan, ¿qué puedo hacer yo? ¿Los puedo obligar a que vayan ante el notario o qué sucedería? Bien, eso es muy importante porque la propia ley prevé que si alguno de los herederos o alguna de las personas beneficiadas que en el testamento no comparece, no podrá llevarse a cabo el trámite ante el notario, porque el notario no tiene una facultad que el juez sí tiene, que es el de llamar a las personas a que concurran a resolver esa controversia. Por lo tanto, si una persona no acude por el motivo que sea, se va a entender como si estuviera en desacuerdo y tendrán que concurrir ante un juez necesariamente para dar paso a la sucesión. Ahora, justamente en ese último punto, licenciado Mayoral, ¿qué requisitos se tendrían que cumplir para acudir ante el juez en ese caso que usted plantea? Claro, aquí, a diferencia de lo que comentábamos con el notario, pues no se requiere más allá de presentar el acta de defunción y el propio testamento. Cualquier persona lo puede hacer, incluso un tercero extraño a los propios beneficiarios. El procedimiento nos indica que una vez hecha la denuncia, el juez ordenará dar entrada al proceso y llamará a juicio a todas aquellas personas que sean beneficiarias con el testamento. Además de esto, hay que considerar que el juez solicita ante la Secretaría General de Gobierno que se revisen el registro de testamentos, tanto el local como el nacional, para poder advertir si ese testamento es el único o existieran otros posteriores, porque aquí estaríamos ante una situación en donde el último testamento es el que tendría validez sobre los anteriores. Y bueno, ¿qué más tengo que hacer para que ahora sí efectivamente yo pueda hacer uso del inmueble, de la casa o de los bienes que haya dejado, pues en este caso, mi familiar? Claro, el procedimiento tiene 4 etapas y es la que nos permite generar este uso o este goce de los bienes, incluso llegar hasta su adjudicación. ¿Qué quiere decir? A que nos entreguen ya la titularidad a las personas nombradas como herederos o como legatarios. Hablábamos hace un momento de la primera etapa, la denuncia. Dentro de esta denuncia pues hay un reconocimiento. Una vez que el juez mandó llamar a las personas y que éstas están de acuerdo en ser partícipes de la sucesión, reconoce al albacea nombrado y reconoce a los propios herederos. El albacea tendrá una función determinante porque es el que va a hacer las siguientes etapas de manera primaria. ¿Esto qué implica? Que él hará los inventarios, los avalúos de los bienes existentes. Posteriormente, en una tercera etapa, va a hacer los actos de administración, es decir, va a mantener los bienes. Si hay beneficios o se cobra algún dinero, pues lo tendrá que conservar, pero también tendrá que pagar los impuestos o las propias reparaciones para el mantenimiento de los bienes. Una vez que se pasa por estas 3 etapas, se estaría en posibilidades de solicitar al juez la liquidación y partición de la herencia, en donde los propios beneficiarios, si no hay disputa, pueden establecer la partición, es decir, a cada
parte se le entregan los bienes que le corresponden y entonces se ordena enviar ante un notario para que éste haga los documentos respectivos. Por ejemplo, si se trata de una casa, haga la escritura de la casa a nombre de ese beneficiario. En tanto no se haga esta participación, quien va a tener la administración, lo decía yo, es el albacea. Este se encargará de que los bienes estén en buen estado y se conserven para los propios herederos. Licenciado, en los últimos segundos que nos quedan para concluir esta parte del programa, si alguna persona tuviera más dudas sobre este tema en materia testamentaria, ¿qué podrían hacer? Bueno, les pedimos que se puedan comunicar con nosotros al teléfono de la Facultad de Derecho, al 312-31-610-71, o por medio de nuestras redes sociales, el Facebook, o por un correo electrónico, al correo bufetejurídico@ucol.mx, en donde podemos contactarlos nuevamente, regresar este llamado y poder concertar una cita por conducto a través de una mediación tecnológica. Muchas gracias. Despedimos al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho, por compartir con nosotros esos temas tan relevantes. Y bueno, Bárbara, tuvimos un programa muy interesante, revocatoria de mandato. Continuamos desarrollando también el tema relativo a los derechos hereditarios. Desafortunadamente, el programa pues ya se agotó el tiempo programado. Entonces vamos a agradecer, si estás de acuerdo, al equipo de producción de Universo 94.9 por su apoyo para este programa, pero también el equipo de producción de Derecho a la Radio, el doctor Ángel Méndez Rivera, la doctora Jessica Romero, la licenciada Alejandra García, la licenciada Reina Andrade, y pues obviamente a todas aquellas personas que nos escuchan. Se despiden en los micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que tengan ustedes muy buena noche. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.